El día que el cartel me puso una orden de muerte, yo estaba sentada en un restaurante de Ciudad de México comiendo sopa de lima, con los dedos llenos de anillos de oro y el teléfono sobre la mesa, como si fuera un día normal. No fue un mensajero quien me avisó, no fue una llamada en clave, fue el silencio. El tipo de silencio que reconoces cuando llevas años en este mundo, cuando tus hombres de confianza dejan de contestar, cuando la escolta que siempre llega 5 minutos antes no aparece, cuando el mesero te mira un segundo de más. En ese momento supe que algo había cambiado, que ya no era la reina del Pacífico, era un problema a resolver. Y en este negocio, los problemas se resuelven de una sola manera. Me llamo Sandra Ávila Beltrán. Nací en 1960 en Culiacán, Sinaloa. Soy sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el hombre que construyó el primer gran cártel moderno de México. Eso significa que no entré a este mundo por la puerta trasera ni por necesidad desesperada. Entré por la puerta principal, de la mano de la sangre que corría en mis venas. Pero antes de que piensen que todo fue privilegio y lujo desde el principio, escúchenme bien. Ser mujer en el narco no es una ventaja, es una condena disfrazada de poder. Cada paso que das, cada decisión que tomas, tienes que demostrar el doble que cualquier hombre para que te respeten la mitad. Y aún así, al final, sigues siendo la que pueden sacrificar primero cuando el tablero se complica. Crecí en Culiacán viendo cosas que los niños no deberían ver. No porque mi familia fuera directamente violenta en casa, sino porque en Sinaloa la violencia es parte del paisaje, como las montañas o el calor. Desde pequeña supe que mi tío era alguien importante, diferente. La gente lo saludaba con una deferencia que no se aprende, que viene del miedo mezclado con el respeto. Los adultos bajaban la voz cuando hablaban de él. Los policías lo miraban diferente. Yo era una niña curiosa, y esa diferencia me llamaba la atención. No entendía el mecanismo completo, pero entendía el resultado. Mi tío era alguien que podía hacer cosas que otros no podían. Y eso, para una niña que creció en una familia numerosa y sin lujos extraordinarios, parecía lo más poderoso del mundo. Mi madre era una mujer fuerte, de las que no hablan de más y que sostienen la casa con una mano mientras con la otra mantienen la dignidad intacta. Mi padre era un hombre honesto, trabajador, que siempre estuvo en la periferia de lo que hacía la familia Félix, pero nunca adentro. Esa distancia era su forma de protegernos. Pero la protección tiene límites cuando tu apellido ya está marcado. Cuando eres Ávila Beltrán en Sinaloa, no necesitas hacer nada para que el mundo te tenga en su radar. El apellido habla antes que tú. De joven era bonita, y en el narco la belleza de una mujer es moneda de cambio antes de que ella decida serlo. Los hombres del negocio te miran de una manera específica, no solo como mujer, sino como recurso, como símbolo, como puerta de entrada a conexiones que de otra forma costaría más conseguir. Aprendí eso antes de los 20 años, y lo aprendí de la manera más directa. Mi primer matrimonio fue con un hombre del negocio. No voy a dar su nombre completo, pero era alguien con conexiones en Guadalajara, con dinero que no venía de ningún trabajo visible. Tenía carisma, tenía poder, tenía todo lo que a una mujer joven de Sinaloa en los años 80 le parecía que era el mundo completo. Ese matrimonio fue mi entrada real. No porque yo lo planeara así, sino porque cuando vives al lado de un hombre del negocio, el negocio te absorbe sin pedirte permiso. Primero son conversaciones que escuchas sin querer. Luego son recados que llevas porque es más seguro que mande una cara conocida. Luego son decisiones pequeñas que tomas cuando él no está. Y antes de darte cuenta, ya eres parte del sistema. Ya saben quién eres. Ya saben que puedes guardar silencio. Y el silencio en este negocio vale tanto como un arma. Mi primer marido murió. No voy a describir cómo, porque eso abre heridas que tienen nombres y familias. Pero murió en el negocio, como mueren la mayoría en el negocio, de manera violenta y prematura, dejando a los que quedamos vivos con la decisión de salir o de seguir. Yo tenía un hijo.
Tenía deudas de lealtad que en ese mundo se heredan igual que la tierra o el ganado. Y tenía, aunque me cueste admitirlo, el sabor del poder. Ese sabor que, una vez que lo pruebas, no puedes sacarte de la boca. Seguí. No fue una decisión dramática con música de fondo. Fue una serie de pequeñas decisiones cotidianas que, sumadas, construyeron un camino sin retorno. Empecé a moverme sola, a cultivar mis propios contactos, a entender que la red que mi marido había construido podía sostenerse si alguien la manejaba con inteligencia. Y yo tenía inteligencia. Eso nadie me lo quitó nunca. Ni los hombres que creyeron que podían subestimarme, ni los agentes que, años después, intentaron usar mis palabras en mi contra. La década de los 90 fue mi época de construcción real. México estaba en plena guerra de plazas. El cartel de Guadalajara se había fragmentado después de la detención de mi tío en 1989. Sus lugartenientes se habían repartido el mapa. Los Arellano Félix tomaron Tijuana. Los Carrillo Fuentes se quedaron con Juárez. El Chapo empezaba a construir Sinaloa. Era un tablero en movimiento, donde cada pieza buscaba su posición y donde las alianzas valían oro. Yo me posicioné en ese tablero, no como esposa de nadie, sino como operadora. Como la mujer que conocía a todos y a quien todos necesitaban conocer. Mi contacto con el cartel de Sinaloa se consolidó a través de Juan Diego Espinosa Ramírez, el Tigre, un traficante colombiano con quien establecí una relación que fue primero de negocios y luego de todo lo demás. Esa relación fue mi mayor fortaleza y, eventualmente, mi mayor error. Con el Tigre moví cocaína colombiana a través de las rutas del Pacífico mexicano hacia Estados Unidos. No en cantidades modestas, en cantidades que ponían nerviosos a los comandantes de la DEA en Miami y Los Ángeles. Toneladas. Y yo era la coordinadora, el cerebro logístico, el punto de contacto entre los colombianos y los mexicanos. Esa posición me dio un poder que ninguna mujer en el narco mexicano había tenido antes de manera tan directa y tan pública. Porque ahí está el problema, el error que tarde comprendí. Yo era demasiado visible. En un mundo donde la invisibilidad es supervivencia, yo me volví un símbolo. Los periódicos empezaron a escribir mi nombre. Las revistas publicaron mis fotos. La reina del Pacífico, decían. Y esa corona que nadie me puso oficialmente se convirtió en el blanco más visible de mi cabeza. Los hombres del negocio al principio lo usaron. Una mujer poderosa y bella que movía droga era propaganda perfecta para el mito del cártel. Pero los mitos tienen fecha de vencimiento, y cuando vencen, el que los encarna paga el precio. Lo peor no fue la DEA ni los federales. Lo peor fue cuando el mismo negocio que me había encumbrado decidió que yo era un problema. Porque eso es lo que ocurre cuando eres mujer en este mundo y llegas demasiado alto. Los hombres que te usaron como símbolo empiezan a verte como amenaza. Y una amenaza, en el narco, tiene una sola solución. La orden de muerte llegó envuelta en silencio, como les dije al principio. Pero lo que vino después fue lo que nadie esperaba. La misma agencia que me había perseguido durante años fue lo único que se interpuso entre yo y esa bala. La DEA me salvó la vida. No por bondad, no por justicia. Por interés. Y esa es quizás la lección más fría y más honesta de todo lo que voy a contarles. La primera vez que moví mercancía por mi cuenta tenía 28 años y un hijo de 4 durmiendo en la habitación de al lado. No fue un cargamento enorme, no fue nada que hiciera temblar a la DEA todavía. Fue una coordinación entre 2 puntos, un rancho en Nayarit y un contacto en Sonora que necesitaba que alguien de confianza verificara que el producto llegaba completo y sin cortes. Me lo pidieron porque confiaban en mi nombre, en mi sangre, en el apellido que heredé sin pedirlo. Lo hice porque necesitaba demostrar que no era solo la viuda de alguien, que era alguien por mí misma. Esa noche manejé 4 horas por carretera federal con un teléfono encriptado y una pistola calibre 38 en la guantera que nunca había disparado en mi vida. No iba armada para matar a nadie. Iba armada porque en ese mundo una mujer sola en una carretera de noche, sin escolta visible, necesita la opción
aunque no la usé. Llegué al punto, verifiqué, di el reporte, regresé. Nadie murió, todo salió limpio. Y eso, en ese negocio, es un éxito absoluto. Pero lo que me quedó de esa noche no fue la satisfacción del trabajo bien hecho. Fue algo más perturbador. Me quedé tranquila. No temblé, no vomité, no tuve pesadillas. Dormí las 5 horas que me quedaban de madrugada con una calma que me asustó más que cualquier peligro de la carretera. Porque esa calma me dijo algo sobre mí misma que no estaba segura de querer saber. Que yo había nacido para esto. O que esto me había formado tan profundamente que ya no había diferencia entre las dos cosas. El ascenso fue gradual pero constante. En el narco, si eres mujer y quieres que te tomen en serio, tienes que ser mejor que los hombres en todo lo que ellos valoran. Lealtad, discreción, resultados. Los hombres del negocio tienen un radar muy fino para detectar debilidad, y la debilidad en una mujer la interpretan como una invitación a tomar control. Yo no les di esa invitación nunca. Aprendí a hablar poco y a escuchar mucho. Aprendí que la información es más valiosa que cualquier cargamento, porque los cargamentos se decomisan, pero la información bien guardada dura para siempre. Aprendí a recordar nombres, fechas, rutas, conexiones, sin escribir nada. Todo en la cabeza. Esa memoria fue mi activo más valioso y eventualmente lo que me mantuvo viva cuando todo colapsó. A principios de los 90, mis contactos se extendían por varios estados. Tenía conexiones en Jalisco, en Colima, en Nayarit, y empezaba a construir puentes hacia los colombianos que operaban por el Pacífico. No era la jefa de ninguna organización todavía. Era algo más útil. Era el nodo. La persona que conectaba puntos que de otra manera no podían tocarse directamente. Si un colombiano necesitaba hablar con alguien de Sinaloa sin pasar por intermediarios que pudieran filtrar información, yo era el canal. Si alguien necesitaba saber si una ruta estaba caliente antes de mandar un cargamento, yo tenía los contactos para verificarlo. Ese rol de conectora, de intermediaria, de confianza, me dio un poder silencioso que era más sólido que el de muchos hombres con títulos grandiosos dentro de las organizaciones. El dinero llegó en cantidades que al principio no sabía manejar. El primer error clásico lo cometí igual que todos. Gasté de manera visible. No en lo más escandaloso, no en aviones ni fiestas de quinceañera con elefantes como hacían algunos, pero sí en ropa, en joyas, en una casa en Guadalajara que era demasiado buena para cualquier trabajo legal que pudiera justificarla. Eso lo corregí después, cuando entendí que la riqueza visible es una declaración de guerra contra la discreción. Aprendí a mover el dinero, a invertirlo en negocios de fachada, en propiedades registradas en nombres de personas de confianza, en estructuras que parecían legítimas desde afuera, aunque por dentro estuvieran llenas de dólares que habían cruzado el desierto en camiones refrigerados. Conocí a El Tigre, Juan Diego Espinoza Ramírez, en una reunión en Guadalajara a mediados de los 90. Era colombiano, del Valle del Cauca, con conexiones directas a los carteles que operaban después del colapso de Medellín y Cali. Era un hombre que sabía exactamente lo que valía y que negociaba con la precisión de quien ha aprendido que un error de cálculo cuesta vidas. La primera vez que nos sentamos a hablar de negocios, me evaluó durante los primeros 20 minutos sin disimulo. Me miraba hablar como si estuviera pesando cada palabra en una balanza invisible. Al final de esa reunión, dijo algo que nadie me había dicho antes en ese contexto. Usted piensa como jefe. No como mujer inteligente, no como operadora eficiente, como jefe. Eso cambió la dinámica entre nosotros desde el primer momento. Con El Tigre establecimos una sociedad que funcionó durante años con una eficiencia que los colombianos llamaban la ruta limpia del Pacífico. La cocaína salía de Colombia por mar. Llegaba a puntos de la costa de Nayarit y Colima que yo coordinaba con contactos locales, y desde ahí se distribuía hacia el norte usando las rutas de Sinaloa. Yo era el enlace mexicano, la garantía de que el producto llegaba sin problemas y de que los pagos se realizaban puntualmente.
En ese negocio, la puntualidad en los pagos es tan importante como la cantidad. Nada destruye una alianza más rápido que el dinero que llega tarde o que llega incompleto. Los pagos eran en efectivo, siempre. Había días en que pasaba por mis manos más dinero en una hora que lo que una familia de clase media veía en 10 años. Eso te cambia la percepción de la realidad de maneras que son difíciles de explicar. El dinero deja de ser dinero y se convierte en unidad de medida del poder. No lo cuentas para gastar, lo cuentas para saber cuánto puedes mover, cuánto puedes invertir en protección, cuánto necesitas para mantener engrasada la maquinaria de contactos y sobornos que hace que todo funcione. Los sobornos eran una parte tan rutinaria del negocio que los registraba mentalmente igual que cualquier empresario registra gastos operativos. Comandantes de la Policía Federal, agentes del Ministerio Público, aduaneros en puertos específicos, militares que controlaban retenes en carreteras clave. No todos cobraban de la misma manera. Algunos querían efectivo mensual, puntual, sin contacto directo. Se les dejaba un sobre en un lugar acordado y eso era todo. Otros querían más: negocios de lavado, propiedades, favores que no tenían precio fijo. Y algunos, los más peligrosos, querían información. Esos eran los que había que manejar con más cuidado porque el que quiere información hoy puede ser el que te vende mañana. Hubo un episodio que me marcó en esa etapa de ascenso. Fue en 1997, en un puerto de Colima. Un cargamento de varios cientos de kilos había llegado sin novedad. Estaba siendo trasladado en camiones hacia el norte, todo según el plan. Pero uno de los choferes, un muchacho joven que llevaba pocos meses trabajando con nosotros, decidió por su cuenta separar una cantidad pequeña para venderla por su lado. Pensó que nadie lo notaría. En cualquier negocio normal, robar una cantidad pequeña de inventario es un problema menor. En este negocio es una sentencia. No porque la cantidad importe tanto, sino porque el acto de robar es una declaración de deslealtad. Y la deslealtad, si no se responde, se contagia. Me informaron lo que había pasado. El muchacho tenía 19 años. Tenía familia en Nayarit. Eso no cambiaba nada, pero lo pensé. Me lo dijeron mirándome para ver qué decidía, porque en ese momento mi decisión definiría si yo era capaz de sostener la disciplina que el negocio requería. Si mostraba debilidad, si daba una segunda oportunidad sin consecuencia real, perdería respeto en una cadena que dependía del respeto para funcionar. No di la orden yo directamente, pero tampoco la detuve, y eso es lo mismo. Esa noche, ese muchacho de 19 años desapareció, y yo dormí. No bien, pero dormí. Y eso me dijo de nuevo lo mismo que aquella primera noche en la carretera de Nayarit, que algo en mí se había apagado sin que yo lo hubiera notado apagarse. El poder femenino en el narco tiene una característica que los hombres no tienen. Cuando una mujer ejerce violencia o la ordena, el impacto psicológico en los demás es diferente. Los hombres la temen de otra manera. No porque duela más, sino porque rompe una expectativa. En un mundo dominado por machos con pistola, una mujer que toma decisiones duras sin parpadear genera una disonancia que se convierte en respeto amplificado. Yo lo usé, conscientemente. Cultivé esa imagen de mujer que no se intimida, que no llora, que no ruega. Era en parte real y en parte construcción, como todo en ese mundo. Pero funcionó. Para finales de los 90 ya era una figura conocida dentro del circuito. No en la prensa todavía, eso vino después. Pero entre los que importaban, los colombianos me buscaban directamente, los sinaloenses me incluían en conversaciones de nivel alto, y los intermediarios de ambos lados del Pacífico sabían que un trato sellado con mi palabra era un trato que se cumpliría. Esa reputación tardó años en construirse y segundos en convertirse en mi mayor vulnerabilidad. Porque en el narco, cuando eres conocida, cuando tu nombre circula, cuando los periodistas empiezan a hacer preguntas y los agentes empiezan a abrir archivos con tu foto, dejas de ser un operador y te conviertes en un objetivo. Y los objetivos, tarde o temprano,
reciben visitas que no pidieron. La primera señal de que el viento estaba cambiando llegó en forma de una llamada que no debía haber recibido. Era de alguien que decía ser contacto de un político importante, alguien que quería hablar de reconfiguración de rutas en términos que sonaban limpios, pero que olían a trampa desde la primera palabra. Colgué. Pero el hecho de que esa llamada existiera me dijo que había ojos que no había visto antes observando mis movimientos. Y en este negocio, cuando hay ojos que no reconoces, es momento de moverse. O de prepararse para lo que viene. Hay una fiesta que no puedo olvidar, aunque haya intentado enterrarla debajo de años y de kilómetros de distancia. Fue en Culiacán, en una mansión que pertenecía a un hombre cuyo nombre aparece en libros de historia del crimen organizado mexicano. No voy a decir el nombre completo porque sus herederos siguen vivos, y este no es el momento para abrir esa puerta. Pero era alguien grande, de los grandes de verdad. La fiesta duró 3 días. 3 días en que el dinero fluía como agua, donde cantantes famosos actuaban en jardines privados, iluminados con generadores que costaban más que una casa, donde los uniformes militares se mezclaban con las guayaberas de los patrones, y nadie fingía que eso era extraño. Yo estaba ahí, no como invitada decorativa. Estaba ahí porque pertenecía a ese círculo, porque mi nombre abría puertas en esa sala que el dinero solo no podía abrir. En esa fiesta vi cosas que definieron mi comprensión del poder real en México. Vi a un subsecretario de gobierno brindar con champaña francesa junto a un hombre que tenía 5 órdenes de aprehensión activas. Vi a una figura pública de la televisión nacional, alguien cuya cara aparecía en comerciales de productos familiares, reírse a carcajadas con un jefe de plaza que esa misma semana había ordenado 3 ejecuciones en Sonora. Vi sobres cambiar de manos con la naturalidad con que en una boda se intercambian tarjetas de presentación. Y vi algo más. Vi la cara que ponen los poderosos cuando creen que nadie los observa. Es una cara de alivio. Como si en esos espacios, rodeados de gente que también tiene las manos sucias, pudieran finalmente quitarse la máscara y respirar. Yo los observaba a todos. Era mi método. En cualquier reunión, en cualquier fiesta, en cualquier negociación, yo observaba más de lo que hablaba. Guardaba información como quien guarda munición, sin usar hasta que sea absolutamente necesario, pero siempre lista. Esa noche guardé suficiente munición para haberle hecho daño a media clase política mexicana, si alguna vez hubiera decidido hablar. Nunca lo hice completamente, pero saber que podía hacerlo fue durante años mi póliza de seguro más efectiva. Las fiestas eran también el lugar donde se resolvían conflictos que en otros contextos requerirían sangre. Un hombre que tenía un problema con otro hombre podía, en el ambiente correcto, con el alcohol adecuado y los intermediarios precisos, llegar a un acuerdo que evitara lo que de otra manera terminaría en levantones y encintados. Yo fui intermediaria en varios de esos acuerdos. Era buena en eso porque no tenía miedo personal en ninguno de los dos lados, porque los dos lados me respetaban y porque tenía la capacidad de hablar el idioma de cada uno sin mezclarlos. Con los colombianos hablaba de márgenes y rutas. Con los sinaloenses hablaba de plazas y lealtades. Con los políticos hablaba de estabilidad y discreción. 3 idiomas diferentes para describir el mismo negocio sucio. Hubo una negociación particularmente tensa en Mazatlán, alrededor del año 2000. 2 grupos que operaban en zonas adyacentes habían tenido un roce sobre un cargamento que cada uno reclamaba como propio. El malentendido, que en realidad era un intento de uno de los grupos de expandir su territorio aprovechando una confusión deliberada, había escalado a amenazas directas. 3 hombres ya habían muerto en las semanas previas. Yo fui llamada como árbitro porque ambos grupos me reconocían como figura neutral con autoridad suficiente para que un acuerdo mediado por mí tuviera peso real. La reunión fue en una casa de playa, de noche, con el sonido del Océano Pacífico como único testigo. Los dos lados llegaron armados, con sus escoltas respectivos afuera, y los representantes adentro con la tensión visible en la mandíbula y en los ojos. Me senté en el centro, no al lado de nadie. Eso también es lenguaje en ese mundo.
Donde te sientas dice quién eres en la ecuación. Hablé poco al principio. Dejé que los dos lados se explicaran, que sacaran el veneno verbal que necesitaban sacar antes de poder escuchar. Y cuando el aire se limpió un poco, propuse los términos. División clara de zona de operación. Compensación por el cargamento en disputa dividida en partes iguales. Y una garantía cruzada de no agresión por 6 meses que yo personalmente avalaba con mi nombre. Los dos lados aceptaron. No porque los términos fueran perfectos, sino porque ninguno quería la guerra abierta y ambos necesitaban una salida que no pareciera rendición. Eso también lo aprendí. Los hombres en ese negocio pueden aceptar perder algo si la manera en que lo pierden no los humilla públicamente. El ego en el narco no es vanidad, es estructura de poder. Un jefe humillado pierde autoridad sobre sus propios hombres, y un jefe sin autoridad es un jefe muerto. Salí de esa reunión a las 2 de la mañana, con el Pacífico rugiendo afuera y la certeza de que acababa de hacer algo que muy pocos en ese mundo podían hacer. No porque fuera más inteligente que todos, sino porque era mujer. Y eso, paradójicamente, me daba una neutralidad que los hombres no podían tener entre ellos. En ese mundo masculino y violento, yo era la excepción que el sistema no sabía exactamente cómo clasificar. Y mientras no supieran cómo clasificarme, tenía espacio para moverme. Pero ese espacio tenía costos que no siempre eran visibles. El costo más alto era la soledad. No la soledad física, de esa había poco porque siempre había gente alrededor. Era la soledad de no poder confiar en nadie completamente. Cada persona en mi círculo tenía sus propios intereses, sus propias lealtades divididas, sus propios miedos que en algún momento podían convertirlos en traidores involuntarios o deliberados. Aprendí a querer a la gente desde una distancia calculada. Lo suficientemente cerca para que se sintieran leales, lo suficientemente lejos para que su caída no me arrastrara. Con el tigre, la distancia era más difícil de mantener porque había algo entre nosotros que iba más allá del negocio. No voy a romantizarlo, porque no merece eso. Era una relación construida sobre intereses compartidos y sobre la atracción que existe entre dos personas que se reconocen como iguales en un mundo donde los iguales son escasos. Con él podía hablar de ciertas cosas que con nadie más podía hablar. Eso lo hacía peligroso para mí de una manera diferente a cualquier amenaza externa. Porque me hacía vulnerable, y la vulnerabilidad en ese mundo es exactamente lo que los enemigos buscan. Los colombianos con quienes trabajábamos a través del Tigre eran herederos del caos post-Escobar, post-Cali. Eran profesionales del tráfico que habían sobrevivido guerras internas, traiciones, extradiciones y que habían aprendido a operar con una frialdad clínica que a veces me resultaba inquietante incluso a mí. Una vez, en una reunión en Ciudad de México con 2 emisarios de un cartel del Valle, uno de ellos puso sobre la mesa una bolsa de plástico y la abrió sin ceremonia. Adentro había una oreja. La oreja de un contador que había desviado fondos. Era su manera de presentar credenciales, de decir, sin palabras, que ellos resolvían los problemas de manera definitiva y que esperaban lo mismo de sus socios mexicanos. Lo miré, cerré la bolsa, se la regresé y dije que en mi operación los problemas se resolvían, pero que los trofeos se quedaban en casa. Hubo un silencio tenso de varios segundos. Luego el colombiano sonrió y dijo que le parecía bien. La reunión continuó. Ese tipo de momentos eran los que definían la reputación, no los cargamentos exitosos ni el dinero bien lavado. Los momentos donde alguien te probaba y tú respondías sin perder la compostura. En ese negocio, perder la compostura es perder el juego. Y yo había aprendido a jugar con cara de piedra desde mucho antes de que el juego tuviera estas consecuencias. La corrupción que viví de cerca no era la corrupción espectacular que aparece en las noticias. Era la corrupción cotidiana, aburrida casi en su regularidad. Cada semana, en algún punto de la operación, había un pago a alguien del sistema. A veces era directo, dinero en efectivo entregado en un restaurante, en un estacionamiento, en una gasolinera. A veces era indirecto,
contratos de gobierno que iban a empresas de fachada relacionadas con funcionarios específicos, favores que se cobraban en permisos, en información, en ceguera selectiva durante operativos. El sistema estaba tan integrado con el negocio que a veces era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Recuerdo una vez, en 2001 o 2002, que un comandante de alto rango de la Policía Federal me llamó personalmente. No a través de intermediarios, directamente a mi teléfono, lo cual ya era una señal de alarma porque eso significaba que alguien le había dado mi número sin mi autorización. Me dijo que había presión desde arriba para mostrar resultados, que necesitaban un decomiso presentable para una rueda de prensa. Me estaba pidiendo que le entregara un cargamento, uno que yo eligiera, para que ellos lo decomisaran y salieran en las noticias como héroes de la guerra contra las drogas. Le dije que lo pensaría. Colgué. Hice algunas llamadas, verifiqué quién era realmente ese comandante dentro de la estructura y confirmé que era auténtico. Luego mandé información sobre un cargamento que no era mío, que pertenecía a un grupo con quien teníamos fricciones territoriales. El decomiso salió en las noticias 3 días después. El comandante quedó bien con sus superiores. El grupo rival perdió mercancía y presencia. Y yo no perdí nada. Eso era el arte del negocio en su expresión más pura. Convertir la presión del enemigo en una herramienta contra otro enemigo. Pero cada movimiento de ese tipo dejaba rastro. No físico, no en documentos. Dejaba rastro en memorias, en deudas, en el mapa invisible de quién le debía qué a quién que todos en ese mundo llevaban en la cabeza. Yo acumulaba favores, pero también acumulaba enemigos que no siempre mostraban su cara. Y ahí, en esa acumulación silenciosa, estaban plantadas las semillas de lo que vendría después. Porque en el narco, como en cualquier sistema de poder real, nadie se mantiene en la cima indefinidamente. Los que suben demasiado rápido o demasiado alto eventualmente se convierten en el obstáculo que otros necesitan remover para seguir subiendo ellos. Y yo había subido mucho. Demasiado, según algunos. Había cruzado líneas que se supone que las mujeres no deben cruzar en ese mundo. Había tomado decisiones que se supone que son exclusivamente masculinas. Había construido una red de poder que no dependía de ningún hombre en particular para funcionar. Y eso, en un mundo donde el poder masculino es la única moneda reconocida, era una provocación que tarde o temprano alguien iba a querer cobrar. La primera señal real de que había gente que quería verme caer vino de una fuente que no esperaba. No fue un enemigo declarado, ni un rival obvio. Fue alguien dentro de mi propio círculo. Alguien que había comido en mi mesa y dormido bajo mi protección, que empezó a hablar con personas que no debía. No de manera dramática, no de un día para otro. Fue un goteo lento de información que salía hacia lados equivocados. Lo detecté tarde, cuando ya se había filtrado suficiente para hacer daño. Y cuando confirmé de dónde venía la filtración, tuve que tomar una decisión que me costó más que cualquier otra que había tomado antes. No por lo que significaba para el negocio, por lo que significaba para mí como persona, si es que todavía quedaba algo de esa persona original debajo de todo lo que el negocio había construido encima. Esa traición fue el principio del fin de la etapa dorada. Y lo que vino después fue una serie de eventos que me llevaron, paso a paso, hacia la noche en que el cártel decidió que yo valía más muerta que viva. Hacia la noche en que el único salvavidas que apareció tenía insignia de agencia federal estadounidense y un precio que todavía estoy pagando. La traición tiene un olor. No es metáfora. Cuando llevas suficientes años en este mundo, aprendes a detectar el momento en que algo cambia en el aire que te rodea. Es sutil, casi imperceptible, como el cambio de presión antes de una tormenta. Las miradas duran un segundo de más o un segundo de menos. Las respuestas llegan con una pausa que antes no existía. La gente que siempre tenía tiempo para ti, de repente está ocupada. Yo empecé a sentir ese cambio en el aire a principios de 2006,
y lo ignoré más tiempo del que debería haberlo ignorado. No por ingenuidad, por orgullo. Porque admitir que el viento había cambiado significaba admitir que mi posición, que yo había construido con años de trabajo y sacrificio y decisiones que no se pueden deshacer, se estaba desmoronando. El primer evento concreto fue la detención de El Tigre. Juan Diego Espinoza Ramírez fue arrestado en Colombia en septiembre de 2004, en una operación coordinada entre autoridades colombianas y la DEA. La noticia me llegó por 3 canales distintos en menos de una hora, lo cual decía mucho sobre cuánta gente estaba monitoreando ese evento y sus implicaciones para mí. Porque la detención de El Tigre no era solo la pérdida de un socio y de algo más personal. Era la apertura de un archivo que contenía mi nombre, mis rutas, mis métodos. Los americanos no detenían a un operador colombiano de ese nivel para dejarlo callado. Lo detenían para que hablara. Y si hablaba, yo era una de las primeras palabras que saldrían de su boca. Reorganicé mis operaciones inmediatamente. Corté contactos que podían estar comprometidos, cambié rutas, moví recursos a lugares más seguros. Hice todo lo que se debe hacer cuando el círculo empieza a cerrarse. Pero hay algo que no puedes mover con la misma facilidad que mueves dinero o mercancía: tu propia red humana. Las personas no se reconfiguran como rutas en un mapa. Tienen memorias, tienen miedos, tienen intereses propios que en momentos de presión pueden alinearse en direcciones que no controlas. Dentro de mi propio círculo había un hombre, alguien a quien llamaré por el apodo que usaba internamente, el contador, porque manejaba los números de una parte de mis operaciones de lavado. Llevaba años trabajando conmigo, conocía estructuras financieras que nadie más conocía en detalle, y había demostrado lealtad en situaciones donde la deslealtad hubiera sido más fácil y más lucrativa. Yo confiaba en él con la confianza relativa que uno puede tener en ese mundo, que es siempre confianza con límites y con ojo abierto. Pero el contador había empezado a tener conversaciones con personas ajenas a nuestra operación. No con la DEA, no todavía. Con gente de otra organización que estaba expandiéndose y que quería información sobre mis estructuras financieras. Quería saber cómo lavaba, por dónde movía, qué bancos usaba, qué negocios de fachada tenía activos. Cuando lo confirmé, no a través de intuición, sino a través de información concreta que llegó de un contacto que todavía me era leal, me quedé sola en una habitación durante media hora procesando lo que significaba. No el hecho en sí, porque las traiciones en ese mundo son tan predecibles como el amanecer. Lo que procesé fue lo que tenía que hacer, y lo que eso me costaría. Porque el contador no era solo un empleado. Era alguien que había estado en momentos difíciles, que sabía cosas de mí que iban más allá del negocio. Ordenar su desaparición era diferente a ordenarla de un desconocido. Pero no ordenarla era exponerme a consecuencias que podían ser terminales. Di la orden. No voy a describir lo que pasó después, porque hay detalles que no sirven para nada, excepto para hacer daño a personas que no tienen que ver con esta historia. Pero lo que sí voy a decir es que esa orden fue la última que di en ese mundo con la certeza de que todavía tenía control real sobre lo que me rodeaba. Porque lo que no supe hasta días después fue que el contador ya había entregado suficiente información antes de que yo actuara. Ya era tarde. La filtración ya había ocurrido. Yo había tomado una decisión brutal e irreversible para cerrar una puerta que ya estaba abierta. Las consecuencias llegaron desde 2 lados simultáneos, lo cual es la peor configuración posible porque no puedes atender una amenaza sin darle espacio a la otra. Por un lado, la DEA había abierto un caso formal contra mí. No lo supe de inmediato por canales oficiales, sino por uno de esos contactos dentro del sistema que te avisan cuando tu nombre aparece en documentos que no deberían tener tu nombre. El caso se llamaba internamente con un número de operación que no tiene importancia aquí, pero lo que sí tiene importancia es que habían estado construyendo evidencia durante meses, probablemente más de un año, y que el nivel de detalle que tenían sobre algunas de mis operaciones solo podía venir de alguien muy cercano. No era solo el contador. Había más de una filtración. Había al menos una persona más,
Alguien a quien no logré identificar completamente hasta mucho después, que estaba alimentando a los americanos con información suficiente para construir un caso sólido. Por el otro lado, y esto fue lo que realmente me puso en peligro de muerte, había un movimiento dentro de la organización con la que yo trabajaba. No de los colombianos, de los mexicanos. De personas que habían estado observando mi ascenso durante años con una mezcla de utilidad e incomodidad, y que en el contexto del aumento de presión federal y de la reorganización de plazas que estaba ocurriendo en todo México, habían llegado a la conclusión de que yo era un riesgo que ya no valía lo que costaba mantener. El razonamiento era frío y perfectamente lógico desde su perspectiva. Yo sabía demasiado, tenía demasiadas conexiones propias que no pasaban por ellos, y con los americanos encima, el riesgo de que me detuvieran y hablara era un riesgo que no podían tolerar. La orden de muerte no llegó como una declaración formal. En ese mundo no funciona así. Llegó como una ausencia. Como el hecho de que ciertas protecciones que yo daba por garantizadas de repente ya no estaban. Escoltas que no respondían. Contactos que no contestaban. Una casa segura que de repente estaba comprometida sin explicación. Y luego llegó algo más directo. Un mensaje a través de un intermediario que me dijo, con palabras elegidas cuidadosamente para ser ambiguas, pero perfectamente comprensibles para alguien de mi experiencia, que había preocupación por mi seguridad y que quizás era momento de tomar un descanso. En ese idioma, tomar un descanso significa desaparecer. Y la preocupación por mi seguridad significaba que ellos eran precisamente la razón por la que mi seguridad estaba en riesgo. Esa noche, en el restaurante de Ciudad de México donde empecé esta confesión, con la sopa de lima enfriándose y el teléfono silencioso encima de la mesa, estaba procesando exactamente eso. Que la organización que me había dado poder y dinero y posición había firmado mi sentencia. Que los hombres a quienes había servido con lealtad y con resultados durante más de una década habían decidido que era más seguro sin mí que conmigo. Y que tenía quizás horas, no días, para hacer algo al respecto. Las opciones eran pocas y ninguna era buena. Podía intentar huir, pero ¿a dónde y con qué garantías? Mis recursos estaban parcialmente congelados por la investigación americana y parcialmente inaccesibles porque los canales que usaba para moverlos pasaban por personas que ya no eran confiables. Podía intentar negociar con la organización, pero negociar con gente que ya tomó la decisión de eliminarte es como intentar apagar un incendio con gasolina. Y podía hacer algo que nunca en mi vida había considerado como opción real: contactar a los americanos. Esa última opción era la más humillante y la más pragmática simultáneamente. La DEA me quería. Tenían un caso abierto. Querían más información. Querían especialmente información sobre las conexiones colombianas y sobre las estructuras financieras que yo conocía mejor que nadie. Yo tenía exactamente lo que ellos necesitaban. Y ellos tenían exactamente lo que yo necesitaba en ese momento: la capacidad de sacarme del tablero de una manera que la organización no pudiera interpretar como traición activa, sino como derrota legal. Si me detenían los americanos, era una caída. Si me detenía la organización, era una ejecución. El contacto fue a través de un abogado que operaba en la zona gris entre el mundo legal y el mundo donde yo vivía. Un hombre que conocía los dos idiomas y que podía llevar un mensaje sin que su nombre apareciera en ningún documento. Le dije lo que necesitaba: protección inmediata a cambio de una conversación. No dije más. No comprometí nada específico todavía. Solo abrí la puerta lo suficiente para ver si del otro lado había algo que valiera la pena. La respuesta llegó en menos de 24 horas, y fue afirmativa. Lo que no me dijeron en ese momento, lo que descubrí después cuando ya estaba dentro de ese proceso, era el precio real de esa protección. Porque los americanos no regalan nada. Cada pieza de información que das, cada nombre que mencionas, cada ruta que describes, se convierte en deuda. Una deuda que ellos deciden cuándo y cómo cobrar. Yo pensé que estaba comprando tiempo. En realidad, estaba comprando una jaula diferente, más limpia, con mejores condiciones, pero jaula al fin. La detención ocurrió en septiembre de 2007 en Ciudad de México.
Fue una operación coordinada, visible, con cámaras presentes que no estaban ahí por accidente. La visibilidad era parte del plan, tanto del mío como del de ellos. Para mí, ser detenida públicamente, con cobertura mediática, con el proceso legal corriendo, era la mejor protección contra una bala de la organización. Para los americanos, mi detención pública era el cierre visible de una operación que habían construido durante años y que necesitaban mostrar como éxito. Éramos útiles el uno para el otro de la manera más cínica posible. Mientras me ponían las esposas, con las cámaras grabando y los reporteros gritando preguntas que nadie iba a responder en ese momento, pensé en algo extraño. Pensé en aquella primera noche en la carretera de Nayarit, con la pistola en la guantera y el teléfono encriptado, y la calma que no debería haber tenido. Pensé en todo lo que había construido desde esa noche y en todo lo que se estaba derrumbando en ese momento. Y pensé en mi hijo, que había crecido con una madre que nunca pudo explicarle completamente su trabajo, que había aprendido desde chico que ciertas preguntas no se hacen y que ciertos silencios se respetan. Pensé en qué recordaría de ese día, de esa imagen de su madre en las noticias con las manos atadas. Las esposas estaban frías. El aire de Ciudad de México en septiembre tiene una temperatura particular, ni caliente ni frío, que se me quedó grabada en la piel de ese momento. Y mientras me llevaban hacia el vehículo oficial, con el circo mediático explotando a mi alrededor, supe dos cosas con absoluta claridad. Primera, estaba viva. Eso no era un hecho menor, dado lo que había estado en juego las últimas semanas. Segunda, nada volvería a ser como antes. No el negocio, no mi vida, no la manera en que el mundo me vería. La reina del Pacífico había caído, y la mujer que quedaba debajo de ese título tendría que aprender a existir sin él. Lo que no sabía todavía era cuánto tiempo tomaría ese proceso, cuánto costaría, y qué quedaría al final de todo. Eso lo descubrí en los años que siguieron, en salas de tribunal, en celdas, en conversaciones con abogados y con agentes que querían más de lo que yo estaba dispuesta a dar, y en los silencios largos de una vida que de repente se había vuelto completamente diferente a todo lo que había conocido. La celda mide 4 metros por 3. Lo sé porque la medí con pasos el primer día y no he dejado de saberlo desde entonces. 4 metros por 3. Es el espacio en que cabe una vida entera, cuando el mundo que construiste durante décadas colapsa sobre sí mismo. No hay lujo, no hay escoltas, no hay teléfonos encriptados ni reuniones en mansiones con vista al océano. Hay una cama de metal, una ventana pequeña por donde entra una franja de luz que cambia de ángulo según la hora, y el sonido constante de una institución que nunca duerme completamente. Eso fue mi vida durante años. Y paradójicamente, en esa reducción brutal de todo lo material, fue donde finalmente me encontré con la mujer que había dejado de ser sin darme cuenta. El proceso legal fue largo, complicado, y diseñado de maneras que yo no anticipé completamente, aunque creía que entraba al trato con los ojos abiertos. Los americanos querían extradición. México resistió durante un tiempo, no por protegerme a mí, sino por los principios de soberanía jurídica que los dos países pelean periódicamente cuando conviene a cada uno. Estuve en el reclusorio norte en Ciudad de México, mientras los abogados y los gobiernos peleaban sobre jurisdicción. Esa etapa fue la más extraña, porque estaba físicamente detenida, pero jurídicamente en un limbo, donde nadie terminaba de definir qué pasaría conmigo. Durante ese tiempo, procesé muchas cosas. No de manera ordenada ni con la claridad que el tiempo da después. Fue un proceso sucio, no lineal, lleno de contradicciones. Había días en que me convencía de que había tomado las decisiones correctas dadas las circunstancias, que cualquiera en mi posición hubiera hecho lo mismo, que el sistema que me criminalizaba era el mismo sistema que había estado corrompido hasta los huesos durante décadas, y que mis tratos con él no eran diferentes en naturaleza a los tratos que hacían los que usaban corbata y oficina de gobierno. Y había otros días, generalmente de madrugada, cuando el silencio institucional se volvía más pesado, en que ninguna de esas justificaciones aguantaba el peso de las imágenes que llegaban solas.
El muchacho de 19 años en Nayarit. El contador. Todos los nombres y las caras de personas cuyo destino había sido determinado por mis decisiones. La extradición a Estados Unidos ocurrió en 2012. Fue en un vuelo que no duró más de 3 horas, pero que sentí como un cruce de frontera definitivo, no solo geográfico, sino existencial. Del otro lado estaba un sistema legal diferente, más mecánico, menos negociable en ciertos aspectos, aunque con sus propias grietas y sus propias lógicas. Los fiscales americanos tenían un caso construido sobre años de investigación y sobre información que venía de múltiples fuentes, incluyendo fuentes que yo había contribuido a crear con mis propias decisiones al abrir esa puerta de contacto antes de mi detención. La negociación con los fiscales fue el ejercicio más frío y más calculado de mi vida, y eso es decir mucho dado todo lo que había vivido. Cada conversación era una ecuación. ¿Qué doy? ¿Qué recibo? ¿Qué consecuencias tiene lo que doy para personas que todavía están afuera? ¿Qué consecuencias tiene para mí lo que decido no dar? Los fiscales americanos son profesionales en ese proceso. Saben exactamente cuánta presión aplicar y en qué momento. Saben cuándo mostrar lo que tienen y cuándo fingir que tienen más de lo que realmente tienen. Es una negociación donde ellos conocen el tablero mejor que tú, porque llevan más tiempo jugando en él. Di información. No voy a especificar qué información ni sobre quién, porque eso tiene consecuencias reales que van más allá de esta confesión. Pero di suficiente para que los términos de mi situación legal cambiaran de manera significativa. Y al dar esa información, crucé una línea que en el mundo del que venía es irreversible. No porque me importe la opinión de ese mundo ya, sino porque cruzar esa línea significó admitir, de la manera más concreta posible, que el sistema que yo había ayudado a construir y mantener era exactamente el monstruo que las personas decentes siempre supieron que era, y que yo había sido parte de ese monstruo no como víctima, sino como arquitecta. Salí de prisión después de cumplir mi condena. No voy a dar fechas exactas ni detalles sobre mi situación actual porque la seguridad que tengo, que es relativa y condicional, depende parcialmente de no ser demasiado localizable. Lo que sí puedo decir es que la vida después del narco no es lo que las películas muestran. No hay redención cinematográfica, no hay momento de catarsis donde todo se resuelve y la persona emerge purificada. Hay una vida cotidiana extraordinariamente ordinaria que contrasta de manera brutal con todo lo que la precedió. Hay supermercados y facturas de luz y conversaciones sobre el clima. Hay una normalidad que debería sentirse como libertad y que a veces se siente como el castigo más refinado que alguien pudo haber diseñado para mí. Porque la mujer que construyó rutas de tráfico, que negoció con carteles colombianos, que fue intermediaria en conflictos que de otra manera hubieran terminado en masacres, que tomó decisiones sobre vidas humanas con la calma con que otros deciden qué comer, esa mujer no desaparece cuando sale de la cárcel. Está ahí. En cada decisión pequeña de la vida ordinaria, en cada momento en que el cerebro compara el peso de lo que fue con la levedad de lo que es ahora. Es un fantasma que no abandona el cuerpo. Solo aprende a coexistir con él. Mi hijo creció sin mí durante los años más importantes. Eso es una deuda que ningún acuerdo legal puede saldar, que ninguna confesión puede limpiar, que ninguna cantidad de tiempo puede devolver. Él construyó su vida con la madre que tenía disponible, que era una madre en fotos y en llamadas de teléfono vigiladas y en visitas con cristal de por medio. No le pido que entienda. No le pido que perdone. Le pido únicamente que sepa que cada decisión que tomé, incluso las más indefendibles, las tomé creyendo que estaba construyendo algo que valía la pena. Me equivoqué. Pero el error no fue de cálculo, fue de valores. Confundí el poder con el propósito y el dinero con la seguridad, y pagué esa confusión con los años que debía haber estado presente y no estuve. Hay algo que quiero decirles a las personas jóvenes que escuchan esto buscando en mi historia algo que admirar o algo que imitar. Yo fui llamada reina. Las revistas pusieron mi foto con ese título como si fuera un honor. Las narcoseries han romanizado lo que viví con música y con ropa costosa y con una narrativa que hace que todo parezca emocionante y poderoso. No les voy a mentir diciendo que no hubo momentos de poder real, de adrenalina genuina,
de una sensación de control sobre el mundo que pocas personas experimentan. Esos momentos existieron, pero existieron rodeados de una realidad que ninguna serie muestra completamente. El olor de las casas frías, las noches sin dormir con el oído pegado a cualquier sonido extraño, la soledad estructural de no poder confiar en nadie, y el peso acumulado de las decisiones que no se deshacen. La DEA me salvó la vida en el sentido más literal. Sin esa detención pública, sin ese proceso legal que me convirtió en un activo jurídico para los americanos, la organización me hubiera alcanzado. Tengo certeza de eso. Pero la DEA no me salvó por bondad. Me salvó porque era útil. Y esa es la lección más descarnada de todo lo que viví. En este mundo, nadie hace nada por ti gratuitamente. Ni los que están dentro del negocio, ni los que están fuera persiguiéndolo. Todos tienen un precio, todos tienen un interés, y todos están dispuestos a abandonarte en el momento en que dejas de ser útil para ese interés. La diferencia entre el cartel que me quiso matar y la agencia que me detuvo no es moral, es logística. Ambos me usaron. Solo uno me dejó viva al terminar. Si hay algo que me queda de todo esto, es una claridad brutal sobre la naturaleza humana que no hubiera obtenido de ninguna otra manera. Vi a los poderosos en su momento más desnudo. Vi a los incorruptibles corromperse por números en un sobre. Vi a los leales traicionar por miedo. Vi a los crueles mostrar ternura en momentos inesperados. Vi que las categorías morales con que el mundo ordena a las personas, buenos y malos, corruptos y honestos, víctimas y victimarios, son construcciones que se disuelven en el calor de situaciones reales donde los incentivos son suficientemente grandes. Eso no es una justificación de nada. Es una descripción de lo que encontré cuando miré sin filtros al mundo que elegí habitar. Ahora vivo despacio. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Después de décadas en que todo era velocidad y decisiones y movimiento constante, aprendí a existir en una temporalidad diferente. Las mañanas tienen un peso que antes no tenían. El café tiene un sabor que antes no registraba. El silencio, que durante años fue amenaza, se ha vuelto algo que busco en lugar de evitar. No es paz. No creo que tenga acceso a la paz en el sentido pleno de esa palabra. Es algo más modesto. Es la capacidad de estar presente en un momento sin que ese momento sea inmediatamente eclipsado por la siguiente amenaza o la siguiente decisión. La Reina del Pacífico no existe más. Existió durante unos años en los que una mujer de Sinaloa construyó algo que nadie esperaba que construyera, en un mundo que no estaba diseñado para que ella existiera en él de la manera en que existió. Ese capítulo está cerrado. Lo que queda es una mujer que tiene más años que sueños, más memoria que futuro, y la certeza incómoda de que la historia que acaban de escuchar no es una advertencia suficientemente grande para todos los que la necesitan. Porque el negocio sigue. Las rutas cambian, los nombres cambian, las organizaciones se fragmentan y se reconstituyen. Pero el mecanismo es el mismo. El dinero fluye, el poder corrompe. Y en algún lugar ahora mismo hay una mujer joven o un hombre joven tomando la primera decisión pequeña que los llevará a construir exactamente el mismo infierno con otro nombre. Y nadie que esté en ese momento inicial de la decisión va a escuchar esto y cambiar de dirección. Lo sé porque yo tampoco lo hubiera escuchado. Eso es lo más honesto que puedo decir. Y la honestidad, a estas alturas, es lo único que me queda que no tiene precio de venta.